necesariamente por lo que acabo de decir, estaba chalado el güey. Con todo lo que nos está contando, como que uno se pone a pensar y dice, con todo lo que vivió en el fondo, lo que estamos aprendiendo de su infancia y todo, era como un chico caprichoso y perseverante, que decía, quiero ir para allá, iba a ser a mi manera, y por lo que me estás contando es como... Es increíble. Bien decidido. Ahora, iba viento en popa. Pero ustedes sabían que Hitler quedó ciego. ¿Ciego? No ver nada. ¿Cuándo? Nada. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué Hitler queda ciego? ¿Y cómo Hitler, de casi quedar ciego, termina tomándose el poder en Alemania y siendo uno de los hombres más influyentes del siglo pasado? Señoras y señores, todo eso a la vuelta, esta pausa comercial. Regresamos, no se vayan. Ahora, Estamos de vuelta, amigos míos, estamos revisando la biografía de Adolf Hitler, la biografía quizás más oculta, los secretos que menos conocemos de este hombre. Quedó ciego, ¿en qué momento queda ciego y cómo es posible que luego de que ello se levante y tome un país bajo su poder? Qué notable. Este hombre, obviamente, acaba de ganar la Cruz de Hierro, consiguió llamar la atención de sus superiores. Era reconocido oficialmente como un héroe. Estaba haciendo la tremenda carrera y se estaba convirtiendo en el hombre que siempre había soñado, luego de haber sido prácticamente rechazado vocacionalmente por su familia y posteriormente por los propios profesores de arte en Viena, que no veían que él para nada en términos de pintura. Ahí está el culpable una vez más, hay que decirlo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Estamos en octubre del año 1918. Ypres es obviamente una localidad de Bélgica. El hombre está haciendo su trabajo en aquel momento como de la mejor manera que se le puede ocurrir y recibe muy cercano a su cuerpo un ataque con bomba de gas pimienta. Eso le afectó la vista y lo mandó a hospitalizarse durante todo un mes, que perdió la visión por completo. O sea, solo el hecho de mantener los párpados abiertos le provocó un ardor tal que no es que no pudiera ver simplemente, digamos, por la afección física, sino que en estricto rigor el tipo realmente perdió todo un sistema de conexiones que lo dejó ciego y plantado y con vendas en los ojos. Invalidado a seguir peleando. Invalidado para seguir peleando. Pero dije, octubre de 1918, el hombre dijo, bueno, si me dicen los doctores un mes, estoy listo, aprovecho a descansar y vuelvo con todo. Compadre, se acabó la Primera Guerra Mundial. No estuvo ahí, digamos, para, ¿cómo decir?, estar en la numeración de los grandes personajes que vieron, y por desgracia el fracaso de una Alemania derrotado, que él sentía que finalmente iba a poder participar de este triunfo germánico, y más encima se viene el Tratado de Versalles. Mientras él está en el hospital y escuchaba radio, porque por los periódicos no se podía enterar, no podía leer, escucha así como, se acaba la Primera Guerra Mundial y entre pito y flauta, Alemania se declara como derrotada. Hace entonces, ahí nació el monstruo. Nació el monstruo, nació el Führer, no se equivoca, amiga mía, porque de su camilla él se promete, hace un juramento solemne con todo lo que le iba a quedar de vida, que él iba a levantar Alemania, país postizo que él asumió como propio, y que dijo, yo voy a llevar este país donde le corresponde, con una serie de citaciones y bases morales, religiosas, ideológicas, esotéricas, como este país jamás había antes conocido. ¿Qué es lo que pasa? Se acaba la guerra, hace esta promesa y se da cuenta que ya, digamos, con este proceso de sacar todas las fuerzas militares y que él no tiene idea ni cómo buscar trabajo, ni nada, el hombre entra en un estado de desesperación. Está como solo al final. Finalmente, menos mal que gracias a que este hombre tenía una condecoración valiosa, el pueblo alemán, el gobierno, lo contrata de dos maneras. Como un docente, el ejército en particular, ¿cierto? De maneras de entrenamiento y astucia. Y por otro lado lo convierten, lo voy a decir con todas sus letras, en un sapo. En un espía. En un espía. Todos aquellos sindicatos, todas aquellas agrupaciones de carácter obrero que de alguna manera trataban de alguna manera de reflotar su posición en este nuevo gobierno. Estamos hablando dentro de la República de Weimar, que era un estado pacifista donde salieron grandes movimientos como la Bauhaus, que es esta relación entre arquitectura y fundamentos súper operativos con el ciudadano común, etcétera, etcétera. Este decía, bueno, ¿qué es esto? Se va a convertir en Austria, el país donde nací, el país decadente, derrotado y humillado por las grandes potencias de la Primera Guerra Mundial. Bueno, en el año 1919 este compadre comienza a hacer todo tipo de informes, se da cuenta de que el Tratado de Versalles fue mucho más grande de lo que él pensaba. Alemania derrotada fue humillada en términos de lo que le exigían, todos los impuestos que le cobraban, fue considerado un país y una raza de baja estofa. Bueno, ¿qué es lo que hace este hombre? Decide dar un primer golpe, trata de iniciar un levantamiento contra
su propio gobierno, porque quería evitar que se convirtiera en el Austria que él conocía. ¿Qué pasó cuando él se quiere levantar contra el propio Estado? Ay, ay, ay. Se lo contamos todo. Nos vamos al año 1923. Este hombre cansado y preocupado de que Alemania no se vaya a convertir en su propio país de origen, a quien consideraba decadente, sí, señor, dice, y inspirado por Benito Mussolini, dice, yo voy a hacer un levantamiento. Harto poco le duró. Porque exacto, claramente, porque recién estaba practicando esto del orgullo patrio que él quería imponer según sus propias facetas y reglas. Lo agarraron al toque, lo metieron preso, 8 meses estuvo en la cárcel. Esto, en vez de doblegarlo, simplemente fue como echarle parafina al fuego. El hombre, con el tiempo libre que tuvo, agarró una de las armas más poderosas que puede tener un ser humano. Exactamente, porque más poderosa que la espada es la pluma, amigo mío. Y comienza a escribir este libro, que en país que yo conozca, incluido Chile, se ha convertido en un bestseller que uno lee como con cierto, ¿cómo decirlo? Morbo, con cierto grado de morbosa culpabilidad, que se llama Mein Kampf, vale decir, mi lucha. Él se manda un panfleto de este grueso donde explica cuáles son las razones que se necesitan y que justifica todos los medios posibles para devolverle el orgullo patrio a Alemania, que algunos obviamente insisten que para muchos es la base ideológica de las empresas, ¿cierto?, más depredadoras con sus competidores y un largo etcétera. Tenemos una cuña al respecto. Atención, mi lucha. En lo que llegó a conocerse como el Putsch de la cervecería, Hitler y su banda pequeña de seguidores del partido nazi llamaron al derrocamiento del gobierno nacional. Ellos realizaron una demostración pública el día siguiente. Un enfrentamiento contra las filas de la policía de Baviera culminó en violencia. Adolf Hitler fue arrestado y sentenciado a 5 años de cárcel por actos de alta traición. Gracias a este libro, Mein Kampf, mi lucha, asciende al poder. Cuando este hombre abandona la prisión, se da cuenta que su libro era un éxito de venta. La gente lo conocía por nombre y apellido, esperaban que él fuera el salvador que todo el mundo había estado guardando. Al pueblo alemán en el discurso de Hitler. Exactamente, como comentábamos ayer, aprovechó de que este recién inaugurado voto femenino las tenía todas de rodillas, que se desmayaban cuando lo veían pasar. Además, el partido nazi después se pegó un salto gigante. Si en las elecciones anteriores tenían un 3% de adhesión popular, o sea, eso fue el año 24. Y yo cuando Hitler sale de la cárcel, era un movimiento tremendamente poderoso. El 33% hizo saltar el movimiento nazi desconocido, reducido a nada, del 3% al 33%. Imagínate, o sea, un fenómeno. Finalmente terminó ganando, obviamente. Este hombre, ¿qué prometía? Empleo para todos, combatir la corrupción, tener controlados los millonarios. Uy, y aquí mete la baza. Eligió un enemigo. Se hizo popular simplemente como la estrategia que hace Norteamérica hoy en día. Eligió un enemigo. Antes eran los rusos, después eran los vietnamitas, ¿cierto? Hoy son los norcoreanos, el Oriente Medio, ¿cierto? Y dijo, los judíos tienen la culpa. Los judíos son el resumen de estos ricos latifundistas que hacen quebrar el país. Así que para lograr todo lo que yo necesito, muy fácil, vámonos contra ellos, quitémosles todo y hagámosles sentir claramente que nosotros estamos enojados y que vamos a trapear el piso con ellos. Amigo mío, quiero que me expliques y que me muestres el por qué Hitler odiaba tanto al pueblo hebreo. ¿Por qué los odiaba tanto? ¿Y en qué términos se refería a ellos en sus discursos? Que es un documento que tiene Juan Andrés y que nos va a compartir. Ningún problema. A la vuelta de esta pausa comercial. Además hablaremos de los Emiratos Árabes Unidos y viene una amiga increíble desde Buenos Aires. No se lo pierdan, ya regresamos. Volvemos a tener las pantallas de la red. Estamos de vuelta, amigos míos, revisando la biografía o más desconocida de Adolfo Hitler con Juan Andrés Alfate. Exacto. ¿Por qué odiaba tanto al pueblo judío? ¿En qué términos tan duros se refería a ellos en su discurso, maestro? Bueno, hay que entender que en 1933 el presidente entonces de Alemania, Paul von Hindenburg, que es ese gran dirigible que está a propósito a su nombre, finalmente le pasa todo el poder a Hitler. Parte de ser el canciller a este máximo ultra líder de las masas que la hipnotizaba con sus discursos. Como ya decíamos antes, fíjate que la base, el fundamento de todos los males que le estaba pasando en su país tenía que ver con la falta de control en la usura de ciertos grupos de millonarios que desde la sombra tenían un plan paralelo de conquista y que hacían quebrar distintas naciones y que su siguiente objetivo era Alemania. Este hombre, en su brújula de locura, apunta todo ese odio contra el pueblo hebreo. Atención, amigos míos, que de qué nivel de potencia, desidia, enojo, rabia, inhumanismo
Atención con el siguiente discurso donde la base y su incitación a las masas es irse contra la raza judía. Juden, les decía. Miren. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf den sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die Einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat, ist ja gebunden an die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation. ¡Wow! Ojo, compadre, qué nivel de brutalidad. Sin embargo, esto que parece sacado de un manicomio, finalmente movilizó a millones de personas que creyeron en él. Este hombre decidió declarar la guerra al mundo entero y por no ser de ciertos detalles o ciertas facciones del destino, casi podríamos decir que estuvo a punto de lograrlo. ¿Cómo olvidar aquella frase golpeadora, tremenda, insolente, brutal, donde Hitler decía: indudablemente, los judíos son una raza, pero ojo, no son humanos. Mira. Vamos contra ellos. Mira el nivel de locura. El resto de la historia, todo el mundo la conoce. Este hombre llevó una de las más grandes matanzas en la historia de la humanidad, pero eso es de conocimiento público. Hoy día quise traerlo, aquella parte menos conocida de Adolf Hitler. Este aplauso generoso para